Listo, aquí ya estoy grabando. Hola Laura, ¿cómo estás? Bien, gracias. ¿Y tú? Bien, bien. Bueno, te explico más o menos de qué trata pues esto. Estamos haciendo un trabajo con mi grupo y yo en una materia que se llama sociología, en donde nuestro tema es abordar cómo se vive o cómo es más o menos la apropiación cultural y la racialización de la belleza, pues en un contexto universitario, en un contexto más enfocado como hacia Cali. Entonces, eh, ¿te podrías presentar quién eres, qué estudias? Bueno, mi nombre es Laura Sofía Cantoni, soy estudiante en la Universidad Javeriana de Ingeniería Civil, quinto semestre, y pues nada, tengo 18 años y Vale. más decirte. Bueno, entonces yo creo que podríamos empezar con las preguntas serán enfocadas pues en el tema que te dije anteriormente. Entonces como eh, pregunta principal te quería preguntar, ¿cómo te describirías a ti misma en términos de identidad, estilo y forma de expresarte? Bueno, yo siento que puedo ser una persona muy expresiva, Ujú. no tanto en palabras, sino de pronto en mi manera de ser, en mi manera de expresarme corporalmente, emocionalmente. Eh, También que soy una persona de pronto muy espontánea también. Ok. Y pues siento que esas son como las principales características que definirían mi identidad. Y de pronto en estilo, siento que podría ser una persona muy versátil. O sea, no puedo decir que tengo un estilo definido, no porque no me haya decidido todavía, sino porque me gustan como aspectos de muchas partes y como que Ujú. todas las recojo y después eso es lo que construye mi estilo y mi identidad, por así decirlo. Vale, sí. Y siguiendo ese hilo, pues, ¿qué significa para ti la belleza, pues, siendo una mujer negra principalmente? Bueno, pues allí ya es como un poquito diferente, Ujú. porque siempre he tenido la idea que no es lo mismo ser mujer en una sociedad que ser mujer negra en esa misma sociedad. Siento que son condiciones distintas a pesar de que se conviva con el mismo espacio. Eh, es muy, bueno, empezando así, sería como un punto de partida de que es como son estándares diferentes, son conceptos diferentes, son maneras de expresión diferentes Ujú. y para mí es como una manera de, pues la belleza sería como algo de que se construye con nuestra identidad negra, por así decirlo, que esa concepción pues podría moldarse de acuerdo para esos mismos estándares que existen dentro de esa comunidad, de nuestra comunidad, y que también es como una manera de resistencia, siento yo. Sí, sí, también. Em, de acuerdo con eso, pues, ¿recuerdas como la primera vez que llegas a sentir como si tus apariencias, tus rasgos y todo eso, pues, te hiciera sentir como juzgada de alguna manera dentro de la sociedad, como mencionaste anteriormente? Pues mira que la verdad sí, pues siento que eso es como un poquito una memoria colectiva, porque Ujú. pues era, no, bueno, bueno, no tanto ahora, pero antes sí era como muy normal que las niñas pequeñas como que le hicieran trencitas con shakiras, tropas, con decoraciones, cositas así. Y a mí siempre me preguntaban como que, ay, ¿qué es eso que tenés en el pelo? Como que quién te peinó, quién te hizo eso, cositas así. Y Ujú. pues yo me sentía bien describiéndolo porque eran como halagos entre comillas y pues me gustaba como decir como que me peinó mi mamá, como que todo el tiempo decir que eran Shakiras porque siempre eran como que esas cositas que tenés en el pelo, pero ya después fue algo que me pasó y ya lo he superado más, que cuando era chiquita me hacían mucho bullying por ser negra precisamente, cosa que no me avergüenza para nada, Ujú. pero después como esos comentarios como que, ay, tan bonito tu peinado, no los podía tomar en serio
por esa contraparte de que me criticaran por ser negra. Entonces era como que no sé si era desde la curiosidad o desde la burla o desde qué, esas preguntas como por mi pelo específicamente, pero siento que eso fue como la primera memoria que tengo de que me llegaron a juzgar por algo que entra dentro del marco de la belleza, que es precisamente el pelo y los peinados y eso. Ok. Y pues dentro del marco como de la universidad, ¿crees que estos temas todavía siguen como muy presentes o que ya cambian como diferencia del colegio que somos pues niños a estando en la universidad en donde ya pues hay gente más adulta? La verdad sigue siendo igual, solo que a diferencia de ahora es que al ser, bueno, casi adultos, como que esa identidad es más, más fortalecida, Ujú. porque ya pueden haber personas que acepten su cabello o pueden que hayan personas que no lo acepten, pero ya es como desde una conciencia más, pues sí, es de tener más conciencia, que uno de pequeño como que simplemente era el peinado que le hacía la mamá a uno y ya en cambio ahora uno tiene como más sentido de pertenencia sobre ese punto. Y entonces, pues, eh, específicamente en mi caso, he sentido o sea, siento que ha sido el mismo contexto, porque hay varias personas, compañeras que me dicen como que, ay, tan bonito tu pelo, porque pues ahora lo llevo pues de manera más libre, no Ujú. es tanto en peinado recogido, sino como más afro casi todo el tiempo, pero también a veces tienen actitudes que reflejan como ese racismo interiorizado. Entonces, pues siento que es prácticamente igual. También de que a veces eh, aquí en la universidad pues es normal ver afros, ver trenzas, ver alisados también, ver extensiones. Entonces, pues ya siento que ahí ya ese punto es como ya de cada quien y cada quien como se toma esa parte de llevar su cabello. Ok. Pues teniendo en cuenta que la universidad pues es un espacio más diverso en donde nos encontramos con personas pues de distintas etnias y todo esto, que pues en parte también a veces puede ser un poquito contraproducente, de acuerdo pues a la situación específica, pero ¿crees que hay como rasgos o estilos que se valoren como, o sea, que se le den más apreciación que a otros? ¿Cómo así? Pues digamos que en cuanto a rasgos físicos podría ser, como mencionabas antes, el cabello afro, o que, por ejemplo, si una mujer negra tiene cierto estilo, pero una mujer blanca también tiene ese mismo estilo, a las dos se les toma por igual, o a una se le señala más, por así decirlo. Eh, pues yo siento que sí, y pues eso siempre va a notar en muchos aspectos de la sociedad, y pues aquí en la universidad se nota mucho, ya que pues por lo mismo que mencionabas de que hay mucha diversidad, muchas etnias, muchos estilos, muchas culturas, eh, hoy en día como que se ve demasiada apropiación cultural, no tanto aquí en Cali, sino en Colombia y pues, en general en el mundo, por parte de aspectos pues que son propios de la cultura negra y que cuando son apropiados por personas blancas o de alguna otra etnia no se ven como que tan juzgados como de la misma manera que es juzgado sobre nosotros, porque por lo menos en mi caso a mí me encantan mucho los accesorios. Antes yo era de colocarme por ejemplo candongas grandísimas y cosas así súper extravagantes que son normales en la cultura negra, pero pues era como criticada por de pronto ser como muy extravagante, de ser muy redundante también, de usar demasiadas cosas encima, pero hoy en día eh, es normal ver, digamos, muchachas blancas, por así decirlo, con muchos accesorios, muchas cosas y por así es que es como, ¿cómo lo explico? Como con mucho bling bling, no sé cómo Ujú. decirlo en otras palabras, pero no son tan criticadas como se nos critica a nosotras, porque hay ciertos rasgos que cuando los usa una persona negra ven como extravagantes, como ordinarios, pero cuando son usados por otras personas
de otras etnias, ahí sí se ve como cultura, como moda, como innovación. Por ejemplo, el uso de turbantes, Ujú. que también se ha apropiado mucho por las personas blancas, que para nosotros tiene un significado muy ancestral y eso, pero pues para ellos simplemente es como un peinado, eh, y no le dan como el mismo sentido que le vemos nosotros, no le dan la misma importancia, entonces pues yo por esa parte yo me siento como un poco atacada, Ujú. Ok. porque yo he dejado y al mismo tiempo he apropiado muchas cosas por eso mismo, porque se me ha dicho como que es muy extravagante, que es muy raro, muy pero pues yo ver esas cosas que yo he quitado de mi identidad, verlas en otra persona y que no sean criticadas, pues uno sí se siente como un poquito atacado. Sí, O sea, total. que en la universidad me he sentido bastante, la verdad. Y pues resaltando eso que mencionaste antes pues, de la apropiación cultural y cómo algo en personas blanco-mestizas es más venerado que en personas negras, eh, ¿crees que en espacios, por ejemplo, académicos hay como esa necesidad de que uno tenga que cambiar algo de su apariencia para encajar? Por ejemplo, no sé si conoces esa noticia de una profesora en Panamá que decía que incluso ir al colegio con el cabello afro era poco saludable, entonces ¿crees que en un contexto universitario a veces es muy necesario hacer eso o crees que ya estamos como en un espacio en donde pues si vas con el cabello afro puede que no te digan nada pues porque es un espacio como académico? La verdad, yo siento que independientemente de que sea un colegio o una universidad, ese tipo de cosas no deberían afectar. Ujú. Pues se tiene entendido que cada institución tiene su reglamento interno, pero yo siento que ese tipo de restricciones ya tienen son como un poco contradictorias con la identidad de los estudiantes y pues de su libre desarrollo también. Porque pues yo siento que es que también depende de las carreras, porque por lo menos en mi carrera no es muy importante tener esa presentación física, pero yo sé que en otras carreras que tienen más presencia, que porque por ejemplo derecho, que para ellos como que sí se les exige un poco más que cuiden su apariencia, de que por ejemplo pasa mucho con los hombres, de Ujú. que siempre deban de ser peluqueados, que deban tener el pelo bajito, de que deban no usar aretes, no usar accesorios, cosas así, o sea, ser lo más sencillos posible. Y pues yo siento que de pronto en el ámbito laboral sí son cosas que se deben tener en cuenta, pero eso ya es como individual. Ujú. Pero en el ámbito académico yo siento que no tendría nada que ver porque no es algo que esté afectando pues con el fin que uno tiene pues de ir a la universidad a estudiar, entonces no tiene nada que ver, no tiene nada que ver que por ejemplo yo acá a clase me venga con el pelo suelto, con afro, no tiene nada que ver que yo venga con trenzas largas, no tiene nada que ver que yo me venga con ciertas cosas que hacen parte de mi identidad, Ujú. entonces no tendría nada que ver la verdad. Ok, sí. Y siguiendo pues en ese orden de ideas, yéndonos por ejemplo pues como somos mujeres afro, ¿crees que hay elementos como de nuestra cultura que son como, ah, esto sí lo acepto, esto no lo acepto? Entendemos que el cabello afro pues podría ser una de ellas, pero aparte de eso también digamos por ejemplo la manera de hablar de nosotras o digamos pues nuestras costumbres, ¿crees que hay cosas de nuestra propia comunidad que sí son más aceptadas o que dentro de toda la comunidad sería como un mismo sesgo en todo lo que nos caracteriza, por así decirlo? Pues yo siento que una cosa que es lo que más se nota es de pronto la manera de hablar y la manera de expresarse. Porque he tenido la oportunidad de vivir acá en Cali y también en Guachani, que es donde yo vivo, y la mayoría de la población allá es negra. Ujú. Entonces es muy normal que que la gente hable golpeado, por ejemplo, que la gente se exprese mucho cuando hable corporalmente, de que pues tiene mucho lenguaje corporal, Sí. que sean
no es la palabra, pero que sean como de hablar duro. Pero yo sé que ese tipo de cosas acá en la comunidad, digamos acá en el valle, no son tan aceptadas. Yo en lo personal me encuentro como en un punto intermedio, o sea, o no hablo tanto, pero tampoco hablo como tan poquito. Ujú. Entonces no he sentido como esa, como ese rechazo. Pero yo sé que si hay personas de que son muy expresivas, de que hablan muy duro, por ejemplo, de que, eh, como te decía, pues de que, digamos que utilicen mucho brillo, o Sí. sea, sí, digamos que utilicen brillo en el pelo, aretes, cosas así. Entonces, no, ese tipo de cosas sí son un poquito criticadas. Pero, por ejemplo, bueno, algo que sí siento que sea, o sea, que no sea satanizado tanto, Ujú. es, por ejemplo, el lip combo, que eso es algo súper propio de la cultura negra. Eso la gente blanca lo adoptó y la mayoría, y uno busca en un tutorial y siempre son mujeres blancas. Entonces son ese tipo de cosas que cuando ellos sí lo ven bonito, sí lo ven de la manera que ellos lo pueden como implementar en sus vidas de personas blanco mestizas, no tiene, o sea, no tiene nada de malo que Ujú. nosotros también lo hagamos. Pero ese tipo de cosas que, por ejemplo, lo que te mencionaba de hablar como muy fuerte y golpeado, cuando ellos no lo pueden como adoptar o no les gustaría adoptarlo, ahí sí lo satanizan. Entonces es como eso. Lo que las personas blancas sí pueden apropiarse, no se ve tan satanizado, pero cuando no lo pueden hacer y no lo quieren hacer, ahí sí ya como que hay problema y como que hay tan malo. Sí, me parece muy chévere lo que acabas de mencionar de esto del lead combo y el delineado de los labios, porque me lleva a mi siguiente pregunta, que sería, ¿cómo interpretarías tú ese concepto de apreciación cultural que muchas veces se va como a la apropiación? Te pongo un ejemplo, que muchas veces, o digamos que ya es como cultura, que en ciudades como Cartagena y Barranquilla, mujeres blanco mestizas o incluso mujeres extranjeras, europeas, vengan a estos espacios playeros y tomen las trenzas como una insignia de turismo. Entonces, sí, pero me hago trenzas, pero yo estoy, no es que me esté apropiando de la cultura negra, sino que me las hago porque son bonitas. Entonces, cómo diferenciarías tú o qué significado le darías tú a esa, pues ahora llamada apreciación cultural, que muchas veces es como muy, es prácticamente como si estuviera rayando la apropiación cultural? Bueno, pues para empezar, yo siento que la apropiación, la misma palabra lo dice, es como que cuando tomas algo de otra cultura o de alguna subcultura y lo tomas como propio, sin darle méritos a esa comunidad por su herencia, por ese rasgo, por ese objeto, por lo que sea pues que estés tomando y pues olvidando pues su historia. Ujú. Por ejemplo, pues lo que mencionas de las trenzas, yo sí tengo un poquito de conflicto con eso, porque siento que lo de las trenzas tiene mucho peso en nuestra historia Ujú. y cuando una persona, bueno, no decirlo tan, bueno, blanco mestiza, o una persona que necesariamente no tenga el cabello crespo o afro, se las haga. Eh, siento que fuera de esos ámbitos que mencionabas, de por ejemplo, de cuando van a la playa, o por ejemplo cuando vienen a petróleo, cuando hay ese tipo de eventos Ujú. en los que se quiere como enaltecer eso, cuando no es dentro de esos contextos, siento que allí sí hay apropiación. Porque más que, bueno, sí, más que historia también es pues un peinado protector que pues para nosotros es eso, peinado protector, pero pues con el tiempo también se ha visto como algo feo, algo sucio, algo que no es serio.
algo que no es elegante y cosas así. Entonces cuando otra persona que no ha sufrido eso, que no ha tenido ese rechazo por usarlas, las viene a usar y simplemente no le dicen nada, es como que está como desestimando Ujú. pues dolor que ha tenido para nosotros, porque ellos pues nunca van a ser criticados por usarlas, pero nosotros sí. Y pues ahí obviamente no es apropiación. Siento que la apreciación cultural está más cerca de la está más cerca de lo negativo que lo positivo, la verdad. Ujú. Digamos que tomando pues el ejemplo que has dicho de apreciación, sería como que cuando se ve, no cuando se toma, sino cuando se ve ese elemento de X o Y cultura y se quiere como ahondar más allá de lo estético. Cuando se quiere conocer de pronto por qué lo hacen, de dónde viene, qué significa para ellos, qué sentido espiritual, religioso, cultural tenga para esa comunidad. Y si yo lo puedo tomar para mi uso diario o no, son como cosas que le dan como un poco más de respeto Ujú. a las personas que de pronto han porque uno se siente como un poquito más comprendido cuando tipo te dicen como que ay tan bonitas tus trenzas, eh, quién te las hizo, cosas así como que me parecen muy bonitas, se te ven muy lindas, siento que no es lo mismo que decirte como que ay quién te las hizo, como que yo quiero hacerme trenzas así, que me parecen muy bonitas, que yo quiero irme con un peinado así, a ver cómo me veo, o sea es como solamente es como la parte estética Ujú. y no es como ese sentido y obviamente no están obligados a hacerlo tampoco, porque tampoco, pues, tampoco estoy como en derecho de decir como que, ay, que si ya hizo trenza, entonces ya obligatoriamente tiene que saber qué pasa con esto, qué significa, de qué oye cosa, pero pues que si lo hacen en un principio, tengan como ese sentido de que no es algo simplemente estético propio de la belleza de, pues, de la identidad, sino que tiene como un significado más aparte. Ujú. ¿Y qué papel crees que que tiene como las redes sociales en todo este tema? ¿Crees que hacen que el problema se agrande, tal vez? Pues que pues, las redes sociales han servido para lo que son, pues para crear conexiones, para difundir información y eso. Y pues en ese mismo ejercicio de difundir información de manera masiva, como que se ha perdido un poquito ese sentido de pertenencia, de querer como saber más allá de la parte estética. Por ejemplo, pues lo que te decía del delineado de labios, que uno va a buscar un tutorial y la mayoría son pues videos de mujeres blancas, entonces es eso, o sea, como que se pierde un poquito el significado que tienen las cosas, por eso mismo de que se difunde de manera masiva. Ujú. Entonces, sí, yo siento que eso es como algo colineal, que si se está difundiendo, por ejemplo, el uso de trenzas para no sé, para hacer crecer el pelo, para ayudar el pelo más organizado, por X, Y cosa, que al mismo tiempo como que usemos esos medios para informar, ¿no? Y como que nosotros mismos apropiarnos de nuestra, de nuestros elementos culturales. Ok. Y pues Entonces, pues ya. tampoco hay que satanizar las redes sociales, sino Ujú. usarlas como herramientas, que pues precisamente eso son. Sí, así es. Y pues ya para finalizar y teniendo en cuenta pues todo esto que acabamos de mencionar pues a lo largo de la entrevista, ¿qué mensaje le transmitirías a una persona que digamos que ha adoptado, por así decirlo, elementos de ciertas culturas, pero que no considera como el significado de estos elementos? Entonces, que lo ven como algo meramente estético. Por ejemplo, aunque no pertenecemos a esa cultura, y pues con mucho respeto, el uso también de como esos
tatuajes, por así decirlo, que usan las personas indígenas o las trenzas, como mencionamos antes, o incluso más enfocado en la música y todo esto. Pues algo que pues podría decir es que no hay que criticar a la comunidad que te está dando ese elemento. Ujú, Por ejemplo, algo que o sea, que me ha tocado mucho y he sentido mucho pues en los últimos meses con lo del movimiento pues de trap season y eso, que es ujú, normal escucharlos bueno, más precisamente en hombres, o sea, no lo puedo generalizar porque no es algo que pase pues dentro de el, el ámbito femenino, pero pues pasa mucho con los hombres, sí, de que sí les gustan las canciones de Top Boy, de esos cantantes, no sé cuáles son, pero son los mismos que critican cuando ven a una persona negra haciendo un trabajo informal. Son los mismos que critican que la violencia de Cali es por las personas que viven en Agua Blanca, que viven en esos sectores donde hay más población negra en Cali. ujú, Que son los mismos que dicen eh, que todos los de Buenaventura son traquetos, o sea, no hay, o sea, ¿cómo quieres apropiarte de algo que estás criticando? Entonces, yo siento que ese sería como un mensaje de que es incoherente sí, tomar algo que estás, o sea, tomar algo de una comunidad a la cual estás criticando. Y entonces allí es pues donde ya queda como la apropiación literal. Porque pues estás literal desasintiendo las luchas de esas comunidades. Porque pues yo siento que el movimiento pues ha surgido de lo mismo de que los jóvenes están de pronto cansados de la violencia, de no tener oportunidades, de no ser vistos por el gobierno del país por muchos aspectos y ujú, que buscaron pues en la música y en ese estilo de pronto un espacio propio y que vengan otras personas que no han tenido esas luchas a tomar el arte que ellos están haciendo y al mismo tiempo criticarlo, sí. eso pues es algo que de verdad pues no se siente nada bien. Más allá de que yo no me guste, tampoco puedo como decir como que, ay, que a todo el mundo le gusta el tap pero pues igual lo sigo criticando a los jóvenes negros específicamente. Ujú, sí. Bueno, listo, Laura. Esas serían pues las preguntas que te tenía. Muchas gracias por el espacio, muchas gracias por las respuestas y pues sería como todo. Ok, gracias. Estés bien. Bueno.